Hola, vamos a empezar a grabar esta sesión. Llevaba como 5 o 10 minutos hablando sin haber iniciado la grabación. Entonces me siento un poco estúpido. De todas maneras, nos vamos a poner sobre la cuestión y vamos a hablar sobre lo que ya habéis visto, que trata el vídeo, ¿no? Esta mañana estaba meditando en una, en en un impasse. Y me decía que mientras más inconscientes son las cosas, menos siento que estén adentro mío y más siento que están afuera. Tanto más inconsciente es algo, más externo siento que es. Por lo tanto, como siento mi inconsciente como el exterior, reacciono al inconsciente. Por eso que Freud llama el inconsciente tal, ¿no? Es decir, porque es reactivo, porque frente al inconsciente reaccionamos. El inconsciente es la textura del mundo. Alguien puede preguntarme cómo se mide cuantitativamente cuán inconsciente es algo, siendo que algo es necesariamente cualitativo y no cuantitativo, ¿no? ¿Por qué siento que está sucediendo? Creo que me está sucediendo. Pero lo que siento es por definición pasado, ¿no? Puedo sentir algo que no ha ocurrido. Si algo ha ocurrido, por lo tanto, ya es pasado. Cuanto más profundo debiera remontarme al pasado para entender eventualmente lo que me ocurre, más inconsciente es. Y por lo tanto, más real lo siento y más externo y extraño lo creo. Bien, y este pensamiento me evoca varias capas simultáneas, como si este pensamiento fuera un monólogo interior que intenta cartografiar a tientas la frontera difusa entre lo que soy y lo que aparece ahí fuera, ¿no? Decía que mientras más inconscientes son las cosas, menos siento que están adentro mío y más siento que están afuera, lo cual promueve una proyección radical. Lo que no reconozco como propio queda expulsado y toma la forma del mundo. Es la vieja idea freudiana de la proyección, pero llevada al extremo casi ontológico. Nos ocurre cuando estudiamos, cuando nos centramos en el pensamiento, que algunas veces nos atrevemos a llegar un poco más lejos que nuestros inspiradores, que nuestros maestros, ¿no? Como si algunas veces, pues, los albores de cualquier intuición que pueda darnos una visión diferente, más profunda y de mayor alcance respecto de la realidad fuera tímida al principio. Eh, el inconsciente deja de ser un espacio interno, como lo vemos desde ese punto de vista, y se convierte en textura de la realidad, se convierte en el escenario de nuestro mundo. Y su peso aumenta cuanto menos puedo nombrarlo. Cuanto más inconsciente es, más real lo siento. Lo inasimilable, al no pasar por la criba reflexiva del yo, pues nos golpea más fuerte, por eso se vive más real y paradójicamente lo vemos como más ajeno, cuando en realidad es lo más íntimo. Aquello que me forma, el trauma, los hábitos, las pulsiones, se manifiesta como algo otro, generando la sensación de una fuera misterioso. Decía antes de grabar, como lo estoy haciendo en estos momentos, que cuando estudiaba en la universidad, una de las razones por las cuales al final acabé abortando mi propósito de convertirme en psicoanalista fue porque veía algo paradójico en el hecho de hablar del inconsciente como una materia de la terapia, porque el inconsciente es por definición inconsciente. Y en realidad tenía que haber dicho que el inconsciente en realidad no es, el inconsciente en realidad es reactivo. ¿Mm? Lo cual quiere decir que el inconsciente son aquellas cosas con las que nos relacionamos en el mundo que entendemos que no nos son propias, que entendemos que no son impuestas. Y por lo tanto el inconsciente es aquello que no sabemos acerca de lo que percibimos, acerca de la experiencia que tenemos de la hora. ¿Mm? Lo cual no quita que exista una experiencia de la hora. Y lo cual no quita que la experiencia de la hora no pueda ser una descripción del inconsciente. Lo que siento es, por definición, pasado. Eso es también una de las intuiciones que más me hicieron volar la cabeza en su momento. Y llegamos siempre tarde. Hay un desfase estructural. La conciencia siempre llega tarde. Cuando nos damos cuenta de algo, el hecho ya sucedió. El presente consciente no está el presente consciente, sino es la experiencia del pasado. Cuanto más cerca está ese pasado de la percepción, y menor, por lo tanto, es el espesor de la vivencia,
pues más me siento en control de mis propios impulsos, ¿no? Por lo tanto, más cerca estoy de la conciencia. Cuanto más tengo que remontarme al pasado y profundizar en lo que experimento, y por lo tanto, cuando más denso y más intensa es la experiencia del presente, pues más inconsciente es. Por lo tanto, la noción de profundidad me lleva a considerar lo que llamaríamos lejanía temporal. Para captar el origen de lo que me pasa ahora, tengo que remontarme cada vez más atrás. El inconsciente sería un pasado comprimido que siempre actúa ahora mismo. Es decir, no hay una experiencia, no hay una experiencia propia del pasado que no sea una vivencia del presente. Está ocurriendo ahora. Por lo tanto, diferenciar pasado de presente solamente es establecer una gradación en cuanto al grosor de la vivencia y la intensidad de lo que estoy viviendo en este momento. ¿Cómo se puede medir cuán inconsciente es algo? Por lo tanto, pues medir exige objetivar, pero la materia aquí es cualitativa y borrosa. Y esto recuerda la crítica de Jung a la pretensión de matematizar la psique. Intentar medir el inconsciente le distorsiona. Por lo tanto, solo podemos intuir grados inversos de control y de reflexión. Cuanto menos dominio verbal tengo sobre un impulso, mayor es su índice de inconsciencia. Muy bien. Todo esto, que es una reflexión personal, tiene resonancias que obedecen pues, a adherencias de pensamiento de muchos autores, ¿no? Por ejemplo, cuando estoy pensando en que el mundo se despliega ahí, que nuestras disposiciones preconscientes configuran la escena dentro de la cual se envuelve su papel, el personaje que represento, pues estoy pensando en Heidegger o en Merleau-Ponty, ¿no? Que me habéis oído hablar en los últimos tiempos bastante, ¿no? Eh, Cuando hablo de la memoria pura infiltrando el presente, es decir, el hecho de que el presente es pasado inyectado, ¿no? Estoy pensando en la famosa Durée de Bergson, ¿no? Autor tan cercano a mi corazón y a mi sensibilidad, el concepto de duración, el espesor de la experiencia de lo vivido, ¿no? Y cuando hablo de lo no simbolizado que se vive como exterior y ominoso, estoy pensando, pues, cómo no, en el real de Lacan, ¿no? Y también hemos estado hablando mucho acerca de ello a lo largo de estos últimos vídeos. Por lo tanto, pues, hay ciertas resonancias, ¿no? Y luego, pues, lo que estaba comentando, el retorno reprimido de la percepción del mundo, que es algo profundamente freudiano, ¿no? Con lo cual, la proyección sería heideggeriana y de Merleau-Pontiana. El pasado que actúa sería Bergson, lo real y lo irreal en esa dicotomía. Nos estaría hablando acerca de Lacan, el inconsciente y estructural de Freud, ¿no? Eh, Me imagino un teatro donde el decorado va cambiando solo, impulsado por maquinarias invisibles. El actor, el yo consciente, cree reaccionar a la escena externa sin notar que él mismo escribió años antes los engranajes que ahora giran entre las tiras, ¿no? Muy bien. Todo ello es un buen preámbulo para el título del texto, ¿no? Para el título del texto al que voy a aludir a la sesión de hoy, ¿no? Venus, Luna y Marte como roce, placer, dolor y deseo en la experiencia simbólica. Muy bien, de lo primero que voy a hablar es de la Luna, con Luna y inconsciente y goce cíclico. La Luna ha simbolizado desde antiguo el ámbito de lo nocturno, lo cambiante y lo íntimo. En la astrología se le atribuye resonancia con la memoria nacional. Es el astro que representa nuestros hábitos más arraigados, recuerdos y condicionamientos inconscientes. Este vínculo entre la luna y la memoria no es arbitrario, refleja una intuición profunda de que nuestra experiencia presente está siempre infiltrada, como estaba comentando al principio del vídeo, por el pasado. Henry Bergson, del que he hablado y del que hace un momento, pero del que no he hablado suficiente a lo largo de estos últimos tiempos, observó que no hay percepción que no esté impregnada de recuerdo. A los datos inmediatos y presentes de nuestros sentidos les mezclamos miles de detalles de nuestra experiencia pasada.
La conciencia no es una tabla rasa ante cada instante, sino que lleva consigo estratos de vivencias pretéritas que colorean el mundo actual. La luna, con su luz reflejada y variable, personifica esta dependencia de la claridad presente respecto de la luz del pasado, ¿no? Así como su brillo es un eco del sol ausente, nuestros actos y sentimientos de hoy resuenan con los ecos del ayer. La memoria lunar no es un archivo inerte, sino una presencia viva que orienta y da sentido a la percepción. Sin esa memoria, nuestras impresiones serían caóticas. Con ella adquirimos pues, un rumor de fondo psíquico, una atmósfera heredada en la cual cada cosa adquiere su tonalidad afectiva. Pero la luna no solo alude a la memoria consciente, sino que también alude a la memoria inconsciente y corporal. Bergson distinguió entre una memoria pura de imágenes de recuerdo y una memoria hábito que se traduce en acciones repetitivas. Esta segunda forma de memoria, que es un repertorio de hábitos, reacciones automáticas y modos de gozar o sufrir aprendidos, se asemeja a la luna en su faceta cíclica. La vida consciente retorna una y otra vez sobre los mismos materiales de la experiencia, repitiendo patrones al modo de fases lunares que vuelven y se repiten. Muchos de nuestros gozos y pesares no provienen de situaciones nuevas, sino de la repetición casi ritual de algo que ya hemos vivido. La luna simboliza ese retorno constante de lo mismo, el hábito que nos conforta, pero también que nos encadena. En términos psicoanalíticos, remite la compulsión a la repetición descrita de Freud. Freud descubrió, perdón, asombrado que el psiquismo, sobre todo en los niños y en las personas traumatizadas, tiende a recrear experiencias pasadas dolorosas una y otra vez. Por ejemplo, en el juego o en sueños traumáticos, aunque ello parezca oponerse al simple principio de buscar placer y evitar el desplacer. Este punto es muy interesante, es decir, por qué buscamos deliberadamente el dolor. ¿Por qué alguien revive dentro de sí un dolor antiguo? Freud sospechó que aquí la operación de una fuerza más arcaica que el mero principio del placer está operando, ¿no? Jacques Lacan denominó goce, la famosa jouissance, a esa satisfacción paradójica que obtiene la psique al repetir incluso aquello que le hace sufrir, con tal de gozar de una intensidad conocida. Ahí la diferencia entre intención y extensión, que en realidad se refieren a lo mismo, es decir, la propia tendencia a establecer un puente y un vínculo con nuestras vivencias, ¿no? La intención con una vivencia interna y la extensión con una vivencia externa, ¿no? La luna como símbolo encarna precisamente este goce ligado a la memoria, ¿no? Y de ahí surge la, la satisfacción paradójica propia del impulso de repetición. El hecho de que cuando estoy reviviendo un hecho traumático, estoy trayendo al presente la experiencia del, del, del self, es decir, propia. Estoy afirmando en el espesor del tiempo presente, ¿no? La luna como símbolo encarna precisamente ese goce ligado a la memoria. Nos habla acerca del extraño placer de lo familiar, que aun cuando sea doloroso, porque es un impulso de afirmación, es el impulso de que es como lo diría, la vindicación de que estoy aquí, de que estoy aquí, de que soy. ¿Mm? No tiene sentido reivindicar el ser a través de la experiencia de algo que gratifica el pasado. La experiencia del ser es la validación de la vivencia y por lo tanto la promoción de la vivencia a experiencia, ¿no? Ex fuera, peri, límite, encia que se refiere al ente, ¿no? En el brillo melancólico de la luna llena, por ejemplo, el poeta encuentra una dulce tristeza. En la recurrencia de ciertos sabotajes personales, el neurótico obtiene su gratificación, es el goce de la reiteración, una fijación inconsciente a un estado emotivo que continuamente está bueno. ¿Sí?
Lacan llegó a proponer que lo real es aquello que retorna siempre al mismo lugar. Es decir, donde volvemos a ser nosotros mismos, es donde experimentamos lo real, que es inefable. Esta definición de lo real, que está más allá de nuestra representación, lo duro de la existencia, de la duración, de ahí proviene la palabra, la palabra duración, subraya la terquedad con que ciertos hechos o traumas se repiten sin que el sujeto pueda asimilarlos simbólicamente. La luna, en su eterna repetición de fases, es una imagen de esa insistencia de lo real. Cada mes regresa a la oscuridad, renace, crece y muere, reflejando el ciclo de aparición y retorno de estos contenidos psíquicos no resueltos. Yo siempre he dicho que la luna es nuestra verdadera mascota. Cuando veo muchas veces a la gente en la calle pasear a su perro, me da la sensación de que serían como Superman, ¿no? Que llevan los calzoncillos por fuera de la malla, mostrando pues el vínculo que mantienen con los propios pulsos instintivos, ¿no? Y por lo tanto, la luna también es otra parte de nosotros que experimenta los ciclos de la vida y que es la ropa interior que llevamos, es la ropa interior que llevamos por dentro. ¿Mm? Y por lo tanto, hasta cierto punto refleja aquella parte de nosotros mismos que condiciona la realidad de los hechos que percibimos. Freud consideraba que los sueños son la vía regia en el consciente que nos permite acceder pues, a nuestra ropa interior, ¿no? Pues en ellos afueran los deseos disfrazados y los recuerdos latentes. Bajo la mirada de la luna, la mente se libera de la censura y goza en reencuentros secretos con imágenes de la infancia, con fantasías prohibidas o con temores antiguos. Por lo tanto, la luna preside ese teatro nocturno de la psique, en el que la memoria, lo vivido, y el deseo, lo anhelado, se encuentran. En términos lacanianos, lo lunar podría asociarse al registro de imaginario. Me habéis oído hablar mucho a lo largo de estos últimos días del imaginario, ¿no? Y de ese puente que atravesamos eh, a caballo del nombre del Padre, ¿no? De lo simbólico, ¿no? Lo simbólico representado por el, el logos performativo, que nos permite acceder atravesando lo real al logos de lo simbólico, pero de lo simbólico normativo. Está relacionado con Géminis, como lo he oído decir en algún momento. Entonces, eso que es lo imaginario, que es donde la luna se exalta, en Tauro, está poblado de reflejos y de formas sensibles. Hay que tener en cuenta que nosotros descubrimos nuestro cuerpo a través del espejo. Y eso es lo que está íntimamente vinculado a la experiencia de Tauro, ¿no? Y por lo tanto, la experiencia de Tauro es la experiencia de un espejismo, donde, por cierto, donde, por cierto, es donde se exalta la luna, ¿no? Y por eso lo traigo a colación. Em, decía que lo lunar es lo imaginario, pero anclado en lo simbólico por su carácter de memoria compartida, y tocando a veces lo real en el núcleo inexpresable del goce y el trauma. La resonancia materna de la luna tampoco puede soslayarse. Ese reflejo es la matriz de nuestra experiencia de la realidad, nuestra experiencia sensible. Tradicionalmente la luna se asocia a la madre, a la matriz original de la vida psíquica. En la experiencia del bebé, es el regazo materno donde se funden por primera vez el placer y el sustento, formando memorias arcaicas de seguridad o angustia que perduran toda la vida. Podemos pensar el goce lunar como ese disfrute primario, preverbal, de ser contenido, alimentado y amado incondicionalmente, lo cual es una dicha que conlleva también una total dependencia. Lacan habla del objeto A, el famoso objeto A, el objeto pequeño. Es muy interesante ese desarrollo que a muchos, cuando estudiábamos en la universidad, nos parecían como nociones un poco forzadas, traídas como de manera arbitraria, pero que ahora, después del tiempo, pues uno llega a comprender su plenitud. Cuando Lacan habla del objeto A como aquello que resta de la separación del niño con la madre. Ese objeto perdido
que el niño buscará repetidamente en otros lugares a lo largo de toda su vida. Eso es el objeto. Es como una especie de melancolía de lo no vivido que nace básicamente de la separación, pues con aquellas cosas que nos contienen, ¿sí? Y que nos dan seguridad. La nostalgia del útero o de la unidad con la madre es quizás el arquetipo de toda memoria gozosa, en donde no me estoy refiriendo a gozoso en el sentido de placentero, ¿eh? Me estoy refiriendo a gozoso como el sentido de la experiencia liminal. ¿Sí? Eso que Merleau-Ponty hablaba del quiasmo. ¿Sí? El quiasmo es eso que experimentamos cuando tocamos un dedo con el otro, ¿no? Al tocar un dedo con el otro no es simplemente que yo sienta como sienta en el pulpejo del dedo gordo al dedo índice, sino que simultáneamente estoy sintiendo en el dedo índice el contacto con el dedo gordo, ¿no? Es una experiencia que se juxtapone. Esa experiencia, la experiencia del contacto, es una experiencia que es es a la que retrotrae, es a la que retrotrae la memoria. ¿Mm? Obviamente, el objeto A es la imposibilidad, a través de la memoria, de experimentar el quiasmo, es decir, la experiencia simultánea de tocar y ser tocado, cosa que no puede darse sino a través del tacto. El objeto A representa, por lo tanto, esa parte que yo no puedo revivir. Por eso, al referirme a la vivencia, es decir, lo que yo estoy en estos momentos experimentando sinestésicamente a través de los sentidos, toda esta vivencia no es memoria del pasado, sino reminiscencia del pasado. Quiere decirse que estoy reconstruyendo el pasado, no meramente recordándolo. Eh, ah, y por lo tanto, en la memoria, incluso en la experiencia del presente, siempre hay la melancolía, que es una demanda que no se puede cubrir, la demanda del contacto. Entonces, el individuo puede volcar en ese anhelo, en esa necesidad de contacto, la fantasía de un refugio perfecto, o en conductas regresivas, por ejemplo, un aroma, una canción de cuna, pueden disparar, esos hechos pueden disparar súbitamente lágrimas de gozo y de tristeza mezcladas, ¿no? Eso se da, lo habréis notado, en, en sensaciones que son sensaciones que nos atraen a vivencias hasta cierto punto accesibles, pero también ocurre de manera artificiosa. Es decir, hoy, por ejemplo, estaba viendo un documental, estaba viendo, mejor dicho, era un documental de entrevista a una neurofisióloga que yo recomiendo, es Nazaré Castellanos, en el que estaba explicando la experiencia de una persona, pues en una situación dada de su vida que ahora no viene al caso, y yo me emocionaba, es decir, me sobrevenían las lágrimas, ¿no? Quiere decirse que es una vivencia postiza, porque no la he percibido yo, no es mía, pero que conforma eso que comentábamos en los últimos vídeos, la carne del mundo, ¿no? Ese reservorio del que participa la carne del mundo y por lo tanto la textura sustancial uno, que resuena no solamente con lo que hemos vivido en esta encarnación, sino también con la experiencia de todos los seres encarnados y por lo tanto nos permite experimentar ese sentimiento sublime de compasión, ¿no? Em, la luna no es solo, por lo tanto, la luna no es solamente la activista del pasado personal, sino que también es la guardiana de un inconsciente colectivo de edades primordiales, ritmos biológicos, porque tiene que ver también con la experiencia carnal, la experiencia de la vida, la experiencia del zoidión, de las figuras arquetípicas de los animales, ¿no? Los animales no en el sentido del animal como espécimen, sino en el sentido del animal como experiencia del ánima, ¿no? Y por lo tanto, lo que nos atrae es, en estas reminiscencias, los mitos de lo femenino receptivo.
Fenomenológicamente, vivir la impronta lunar significa experimentar el mundo con un trasfondo de reminiscencias y estados de ánimo heredados. Martin Heidegger notaba que todo estar en el mundo lleva una disposición afectiva previa que colorea la tortura del real. Entonces, la luna, en el sentido en que nosotros lo manejamos, podría verse como metáfora de esas disposiciones básicas, que son muchas veces inexplicables y que nos asaltan. Melancolías sin causa aparente, alegrías que brotan del recuerdo involuntario y ansiedades difusas. Maurice Merleau-Ponty, por su parte, subrayó que nuestra percepción corporal siempre está habitada por una especie de saber silencioso, que es un lenguaje mudo del cuerpo. En este sentido, la memoria encarnada, los gestos habituales, nuestras tensiones musculares aprendidas, nuestros reflejos emocionales son lunares, son tácitos, son cíclicos, de naturaleza reflexiva. Sentimos sin saber por qué, repetimos sin querer repetir. Y el cuerpo vivido recuerda lo que la mente olvida. Y aunque nos parezca que es algo eh, forzado o que es algo que requiere de nuestra intención, es algo dentro de lo cual estamos sumergidos sin podernos disociar, ¿no? Estar sumergidos en la realidad de las cosas. Un perfume puede disparar una oleada de sensaciones de la niñez antes que identifiquemos siquiera el recuerdo. Esa primacía del cuerpo y los sentimientos es análoga a la de la luz de la luna, que alumbra sin palabras e insinúa en lugares de estar en realidad. La luna simboliza la trama de la memoria y el inconsciente que cuenta nuestra experiencia del mundo. Por lo tanto, es goce porque el sujeto halla en la repetición de lo conocido una satisfacción profunda y una sensación de identidad y de continuidad con el ser, aunque esta repetición implique círculos de placer y dolor entrelazados. Y es memoria porque su influjo siempre me remite al ayer, personal o ancestral, que no pasa del todo. La luna estructura el mundo como recuerdo, mejor que como recuerdo, como estábamos diciendo, en tanto reminiscencia. Por lo tanto, gracias a ella, la realidad no es un flujo inconsistente, sino que cobra densidad autobiográfica y se vuelve historia. Eh, yo siempre he dicho, y me lo recuerda mucho, en hablar de felicidad del árbol sefirótico, cuando se habla acerca de Yesod, ¿eh? A mí, desde el primer momento, la primera vez que escuché el término Yesod, dije, ostras, yo soy, yo soy. Em, no es una etimología válida, pero lo que representa la luna es la experiencia del yo soy, ¿eh? La experiencia del yo soy como reflejo, como reflejo del mundo, ¿eh? Em, pero es como que en una especie de punto acolchado, lacaniano, la luna ha devenido a través del tiempo, en términos freudianos, también ha adquirido la voz del ello, con tanto depósito de huellas némicas, y también ha integrado una instancia de superior arcaico, ¿no? Un superior arcaico que habla de esas leyes no escritas que provienen de nuestros antepasados y que gozamos cumpliendo sin cuestionar. En cualquier caso, la luna nos confronta con el hecho de que somos hechos del pasado, estamos hechos de pasado. Y nuestro goce más íntimo, para bien y para mal, suele ser la resurrección de algo que ocurrió. Como el poeta que encuentra extraño placer en revivir sus heridas bajo la experiencia del presente, todos participamos y se goce de la memoria. Y eso es disfrutar en la penumbra de lo ya conocido. Es un saborear las mareas de la vida psíquica que sumen y bajan en nosotros como la marea del mar bajo la llamada de la luna. Y bien, si la luna es esto que hemos estado comentando, eh, que os podéis preguntar por qué en esta sesión, en este vídeo, estoy revolviendo cosas que ya hemos comentado hasta la saciedad. Bien, es porque pretendo servir esta primera reflexión como preámbulo a explicar lo que representa una polaridad muy importante, que es la polaridad Venus-Marte, ¿no? Venus es el principio del placer, la belleza y la armonía del acuerdo.
Si la luna representa la gravitación del pasado en el alma, Venus encarna la atracción que ejerce lo deseable en el presente. Venus es, como bien sabéis, pues la diosa del amor, la diosa de la fecundidad de los romanos, y simboliza el principio del placer en todas sus manifestaciones. Eh, pero en tanto el principio del placer no es el goce lunar, sino es precisamente la necesidad de satisfacción sensual, de armonía afectiva y estética. Sabréis y habréis notado, y para mí es una experiencia muy directa, que yo tengo a Venus en el signo de Escorpio, que como bien se sabe es el símbolo que representa las pulsiones de la libido y por lo tanto descubre de la experiencia primordial, que es el lugar que alimenta a Marte, ¿no? Y por lo tanto hay un componente muy marcado en Venus cuando rinde para Marte en su signo, en su ser, que es Escorpio. Hay una tendencia muy acentuada a vivir la reminiscencia de la intensidad del pasado como una experiencia dolorosa. ¿Mm? Y eso provoca placer, que es el placer, el goce de lo repetido. Hacíamos alusión cuando estábamos hablando de la Luna. Por eso es importante entender que Venus es una inscripción en la carne de la Luna, ¿no? Lo mismo que Marte, Júpiter, Saturno, Mercurio, incluso el Sol, ¿no? Porque la Luna es quien vive. Lo, sim- lo, los síntomas, lo que el síntoma representa el planeta, pues experimenta sus diferentes ciclos, ¿no? En la mitología, Venus, Afrodita, nace de la unión de elementos opuestos. Ese principio hay que entenderlo para que se perciba a cabalidad lo que estoy comentando, ¿no? El cielo y el mar, la famosa versión del nacimiento de Afrodita de la espuma del océano, es secundada por, por el esperma derramado en la emasculación, en la castración de Urano, ¿no? Por parte de Saturno. La Saturno castra a Urano, la sangre cae mezclada sobre el océano, mezclada con la semilla y hace que del mar pues nazca la espuma. Esa espuma surge pues la Venus uraniana, ¿no? La Venus libriana, la Venus eh, que libera las tensiones ocultas, las tensiones que nacen del océano pisciano, ¿no? Del océano que representa pues el hervor del océano pisciano sublimado por la esfera, por, por, por por la evocación libriana, ¿no? Desde su origen, esta Venus, es una mediadora de unidad, ¿no? Hay que tener en cuenta que si Venus es Tauro, por lo tanto esa voluptuosidad carnal, ese imaginario del que estábamos hablando cuando nos referíamos a la exaltación de la luna, a Tauro, al hablar de la luna, es la expresión de Venus es siempre una expresión griega, ¿no? Que emerge, como estamos evocando en el mito, del caos primordial, del océano, el caos primordial de Piscis, que es donde Venus se exalta. Se ha llamado a Venus mediadora de armonía y fuerza que une los opuestos, inspirando tanto a amantes como a pacificadores, ¿no? Venus rige sobre los ideales de unidad, balance y perfección estética que hacen la vida digna de ser vivida. No se trata de romance, sino de un principio universal de cohesión, el placer compartido y la concordia. Astrológicamente se considera a Venus el planeta del amor, la belleza y los valores, indicando cómo una persona se relaciona con los demás, qué es lo que considera hermoso y cómo experimenta las delicias de la vida. En términos psicológicos, Venus representa la inclinación a vincularnos y a buscar en el otro o en el mundo aquello que complementa nuestra falta y nos brinda el placer y el sentido de lo que es total, ¿no? Es decir, todo esto que he estado comentando al principio del vídeo, referido al espesor del momento presente, a la educación
del pasado, la experiencia del presente, como el modo en que vivimos lo real, se nace precisamente de esa percepción de Lucina que resuena de una manera tan notable en mi ascendente, ¿no? Tengo un ascendente Tauro. ¿Mm? Eh, Venus representa esa inclinación a encontrar en la experiencia de lo inmediato aquello que complementa nuestra falta y nos brinda placer y sentido de totalidad. Eh, Freud postuló el funcionamiento básico de la psique está regido por el principio del placer, la tendencia a buscar la satisfacción inmediata de los impulsos y evitar el desplacer. Este principio propio del ello infantil luego debe negociar con el principio de realidad. Es aquí donde Venus tiene en su segundo signo, en el signo de Libra, como estábamos comentando, la exaltación en Saturno, ¿no? El principio de realidad. Venus está uniendo, por lo tanto, el principio del placer con el principio de realidad a través de los planetas a los que exaltan sus signos correspondientes. Eh, el- la intención no solamente es vivir la, la jouissance, el goce propio de la luna, sino también ser capaz de postergar o refinar sus semanas, ¿no? En ese punto yo quisiera hacer una, una alusión a esas dos etapas en el estadio infantil a los que hace alusión Melanie Klein, ¿no? Cuando está hablando del estadio esquizoparanoide frente al estadio melancólico. En el estadio esquizoparanoide, el niño nota ante la fluctuación de la satisfacción de su deseo primordial de alimento a través del pecho bueno, que también existe un pecho malo. Es decir, que el pecho no está siempre, el pezón no siempre está siendo ofrecido de manera incondicional, en momentos en los que se hurta, ¿no? Se le sale de la boca o directamente se le aparta. En esa experiencia, el niño experimenta una frustración, una ira, que es una ira destructiva, una ira persecutoria. En esa experiencia, esa ira persecutoria propia del infante, se da lo que llamaríamos la envidia. La envidia. Melanie Klein dice que es la experiencia de la envidia, deseo poseer aquello que es capaz de separarse, aquello que es capaz de separarse de mí, que es bueno. Hay otro estadio en ese proceso que es cuando el niño muerde el pezón o lo agarra o trata de, re- de represaliarse, de represaliarlo, ¿no? Y experimenta el dolor y ve en el dolor como el pezón como el pezón se vuelve amargo, ¿no? Ante ello sobreviene lo que llamaríamos la etapa melancólica. Y en esa etapa melancólica el niño trata de congraciarse con el pezón, es decir, a esa etapa de ira y de envidia sobreviene una etapa que es la etapa del agradecimiento. ¿Mm? Esa etapa del agradecimiento es ese punto en el cual ingresamos en la experiencia del corporal propia de Tauro, ¿no? Y propia, por lo tanto, ya de vejez. Por lo tanto, el ello infantil debe negociar con el principio de realidad para postergar o refinar sus demandas. Entonces, podemos asociar a Venus con la vocación egoísta del psiquismo, que es esa voz interna que susurra: quiero disfrutar, quiero amar, quiero paz, quiero dulzura, ¿no? Eso es el Eros, la pulsión de vida en Freud, que está íntimamente ligado a Venus. De hecho, en la teoría freudiana tardía se concibe a Eros como la fuerza que tiende a crear uniones y unidades cada vez mayores. Une células en organismos, individuos en familias, familias en sociedades. Es el impulso obligador, obliga, frente a la pulsión de muerte que disuelve y separa, ¿no? Freud señala que Eros constituye un factor de ligazón, así como Thanatos representa el factor de desunión, y vamos a ver reflejado ese principio más allá del placer, en lo que representa Thanatos en Capricornio como la exaltación de Marte, ¿no? Que es el terreno en donde Saturno pues, ejerce, ejerce la influencia incondicionada de los hechos confundidos.
Pero bueno, por el momento estamos en Eros. Y cuanto más predomina Eros, más se cohesiona y vincula la vida. Mientras que cuanto más prevalece este segundo factor, Thanatos, pues más se disgrega y más se rompe. Entonces, Venus como rostro astrológico del Eros tiende puentes entre personas a través del amor, de la amistad, y entre el individuo y la comunidad, especial y entre el hombre y la naturaleza. Em, y entre el hombre y la naturaleza. Em, e incluso intrapsíquicamente entre partes de la personalidad, una estética vital que armoniza la razón y el sentido, por ejemplo. Hablamos de placer en un sentido amplio, el placer sensorial, los delitos del cuerpo, la comida, el sexo, el placer estético, el goce ante lo bello, sea un paisaje, una obra de arte o la simetría de una idea, ¿no? El placer de la compañía, la calidez del contacto humano, la risa compartida, el placer intelectual incluso, la satisfacción de comprender, encontrar significado. Venus preside todos estos ámbitos donde el individuo siente que es bueno estar vivo, ¿no? En la carta natal astrológica, Venus indica cómo damos y recibimos afecto, qué cosas nos producen disfrute y cómo buscamos armonía. Una persona con un Venus prominente tenderá a valorar la paz, la concordia y la belleza, rehuyendo las asperezas. Podemos afirmar que Venus estructura la experiencia de una atracción. Donde la luna hacía del mundo una reminiscencia, Venus hace del mundo una tentación y una invitación a la dulzura. En términos fenomenológicos, cuando Venus domina nuestro horizonte existencial, las cosas que nos aparecen bajo el signo de lo atractivo. El otro aparece como amable, el entorno se configura en el entorno de valores y afinidades. Y Maurice Merleau-Ponty señaló que incluso la percepción más básica involucra una especie de esquema atractivo. Nuestro cuerpo orientado hacia lo que le agrada. En la atracción erótica, por ejemplo, un cuerpo no se percibe como un objeto cualquiera. Hay una comprensión ciega que vincula un cuerpo a otro. Es decir, el deseo amoroso reviste al otro de un aura especial y lo hace brillar en el campo perceptivo con un significado singular. Este fenómeno es claramente velusino. Ver al otro bajo una luz de idealización y acuerdo implícito. Dos enamorados dicen estar en la misma sintonía. Sus mundos se alinean en un acuerdo espontáneo y en una armonía prerracional. A ver si me permitís un momento, para ver cómo estamos. Vale, bien, ¿me estáis escuchando? Vamos, si me vuelve a ocurrir lo mismo que antes, pues sería muy frustrante haber estado hablando con vosotros durante todo este rato sin haber, si hubiera quedado grabado en malas condiciones. Bueno, al referirnos y al hablar del deseo amoroso, que revista al otro una obra especial y lo hace brillar en un campo perceptivo con un significado singular, quería decir que este fenómeno es claramente demosino, ¿no? Que es un hecho de ver al otro bajo la luz de la idea y bajo la luz de un acuerdo implícito. El acuerdo que promueve Venus tiene muchas facetas. En el plano interpersonal se manifiesta con empatía, diplomacia y cooperación. Y Venus inspira el impulso de concordar con el otro y de encontrar un terreno común. Psicológicamente, esto involucra la capacidad de identificarse con los sentimientos ajenos y de reflejar las emociones del prójimo. De nuevo, una cualidad lunar venusina. La luz refleja la luz y Venus refleja el amor. También implica un cierto grado de renuncia a la agresividad narcisista. Es decir, es el estadio melancólico al que me refería cuando hablaba de esas dos fases a las que hace referencia Melanie Klein, ¿no? El estadio esquizoparanoide, en donde se da la experiencia de la cisión, ¿no? Y el estadio melancólico, a la hora de decir que Venus está más en el ámbito de la renuncia a la agresividad narcisista, la etapa melancólica, en el proceso de idealización del niño del pecho bueno y el olvido del pecho mal, ¿no? En la teoría psicoanalítica de Lacan, el deseo humano está mediado por el deseo del otro. Buscamos ser amados por el otro para confirmar nuestro propio valor. Ese también es otro punto muy importante. Tenemos tendencia a pensar que eso es una actitud débil, ¿no? Y que es pobre para una persona, pues, depender de lo que estos piensan.
cuando es más bien todo lo contrario, es lo que nos lleva precisamente a integrarnos dentro del marco de la experiencia compartida. Y Venus representa precisamente la cara benevolente de esa luz, el anhelo de agradar y la necesidad de crear lazos. Donde Marte, que veremos luego, dice, yo quiero imponerte mi deseo, Venus dice, yo quiero que nuestros deseos se encuentren. Es en cierto modo el fundamento del pacto social. Empédocles, en la filosofía presocrática, ya hablaba de dos fuerzas cósmicas, el amor, la filia, que une, y la discordia, neitos, que separa. Venus es la diosa del amor punitivo, y su influjo es una vía aislamiento y conflicto, y con él surge la sociedad, la familia, la amistad y el erotismo civilizatorio. Además, Venus rige la dimensión estética de la vida. La percepción de lo bello no es un lujo superficial, sino una necesidad profunda de la psique para encontrar sentido y consonancia. Platón en el banquete sugiere que Eros comienza en la atracción por la belleza del cuerpo y se lleva hasta el amor a la belleza en sí mismo, la idea de la belleza. No sé si por ejemplo. Bien, he vuelto. Estoy en un ambiente en donde, bueno, espero que no trascienda pues todo el ruido bajo el cual estoy sometido. ¿Sí? Estoy pues tranquilamente tomándome un café. ¿No? Bueno, estábamos hablando acerca de que Venus rige la dimensión estética de la vida. La percepción de lo bello no es un gusto superficial, sino una necesidad profunda. Estaba comentando. Em, Venus puede verse como esa fuerza elevadora que nos mueve del placer sensible al placer estético y de ese a valores más abstractos. En la experiencia estética sentimos una armonía con el objeto. El contemplar un atardecer, escuchar una sinfonía, puede ser una especie de acuerdo tácito entre nuestra sensibilidad y el orden del mundo. Kant hablaba del libre juego de las facultades en el juicio estético y de una armonía interna que sentimos como placeres interesados ante lo bello, ¿no? Acordaos de la crítica acordaos de la crítica del juicio, ese texto pues que se considera más imperfecto de las tres críticas de Kant, pero que encierra un sentido tan profundo acerca de lo que es la estética. Probablemente el texto de estética más portentoso y más clarificador de la historia de la filosofía moderna. ¿No? Esa experiencia podría entenderse como un momento venusino por excelencia, cuando algo es bello, encaja con nosotros de una manera inmediata. Nos reconciliamos por un instante con la existencia. En ese sentido, Venus toca también la esfera espiritual, el contexto de sentir que formamos parte del orden armonioso. No por nada se asocia a Venus con la diosa de la primavera. Los romanos la celebraban, como también nosotros celebramos el mes de María, en el mes de mayo, que es el mes de la fertilidad. Es la promesa de renovación y la vida exuberante. Ahora bien, filosóficamente el placer ha sido tema de arduos debates. Los como Epicuro lo ubicaron como fin natural de la vida, viven un placer equilibrado, liberado de excesos que causen dolor. Y otros, como los estoicos o Kant, desconfiaron de él como brújula moral. El psicoanálisis Freud reconoció la tiranía del principio del placer, pero vio si necesario su sometimiento parcial al principio de realidad para que el sujeto madure. Lacan, yendo más lejos, distingue entre el placer y la jouissance que mencionamos antes. La jouissance estaría relacionada, como hemos comentado, que es con la luna. Dices que el placer sería esa dimensión en la que descubrimos aquello que nos gusta, ¿no? En la firmitas spinosiana, en donde experimentamos el goce como saludable, ¿no? Podemos decir que Venus gobierna el reino del placer regulado, de la satisfacción que no rompe el orden, sino que lo confirma. Por ejemplo, el placer sexual mutuo dentro de una relación amorosa o el placer estético en un museo son placeres que se integran en la cultura y las normas. En cambio, la sexualidad desenfrenada o solitaria lleva al extremo de la adicción o el éxtasis místico que quiebra a la persona y sería más bien el orden del goce transgresivo. Límite de Venus y preludio de otro dominio, quizás más relacionado con lo escorpiano, con lo marcial o dionisiaco. Venus busca el acuerdo también entre el individuo y sus propios instintos,
Es la sublimación lograda, la paz interior de quien satisface sus deseos sin culpa ni daño. Es importante notar que el término acuerdo con Venus no significa represión de conflictos a toda costa, sino encontrar una síntesis superior, que las partes disonantes encuentran reconciliación. Pues en la psicología humanista, ya lo decía Abraham Maslow, las necesidades de amor y pertenencia están en la base de la autorrealización. Sin el alimento venusino del cariño y la aceptación, es decir, sin Tauro, que es la base de lo que representa Venus, y en el lugar en donde se exalta la jouissance de la luna, el ser humano difícilmente puede crecer hacia metas superiores. Por lo tanto, Venus representa también el tejido conectivo de la existencia humana y nos hace partícipes de algo mayor. Una pareja, una comunidad, una tradición estética, ¿no? Incluso epistemológicamente podríamos decir que conocemos el mundo en gran medida por atracción. Percibimos lo que nos interesa, lo que nos gusta, y la atención sigue al deseo. La mente no es neutral, está constantemente valorando y eligiendo en base al placer o al displacer. Por lo tanto, Venus participa en la estructuración del conocimiento. Por ejemplo, uno aprende mejor aquello que le apasiona o lo que ama. La armonía intelectual, el encaje de un concepto con otro, produce placer cognitivo, una pequeña epifanía. Esta dimensión venusina de la cognición se refleja en que muchas teorías científicas o filosóficas se han descrito con metáforas estéticas. La elegancia de una teoría, la belleza de una demostración. Buscamos la elegancia no solo por estética, sino porque parece, y de hecho es, señal de que es verdadera. Y esto nos recuerda a la frase de Dostoyevsky: la belleza salvará al mundo. Y se puede interpretar como la capacidad de sentir belleza, que es la que puede armonizar nuestro saber con la vida y salvarnos de la aridez y de la fragmentación. En suma, Venus personifica el principio unificador del placer y la concordia en la vida humana y el puente entre el principio de placer y el principio de realidad. El principio de placer se exalta Venus, se exalta la luna, que es en Tauro, y el principio de realidad se exalta Saturno, sin duda. Tu lenguaje es el del afecto y el del valor compartido, y el de la conciencia del otro, ¿no? Que es lo que está detrás del signo del libro. Si la luna arraigaba nuestra psique en la memoria, Venus la orienta hacia las relaciones. Por tanto, gracias a Venus, el mundo se nos aparece amable, poblado de rostros queridos, de cosas apetecibles y de experiencias gratificantes, aunque cuando Venus se encuentra en signos pues, el signo de Mercurio, por ejemplo, en signo de Virgo, cuando se encuentran, por ejemplo, en el signo de Escorpio, de Aries, las experiencias gratificantes están vinculados a circunstancias límites, ¿no? Ella nos enseña la ética implícita del acuerdo. El placer mutuo y una validación recíproca de la existencia. Dos que gozan juntos de una bella música confirman juntos que vivir vale la pena. Ese es el pacto de Lucina, hacer del mundo un lugar habitable mediante lazos de amor, disfrute y colaboración. Y por supuesto, cuando este principio se hace absoluto o se frustra, vemos sus sombras. La búsqueda compulsiva de placer puede degenerar en el mismo conformismo, dependencia y la aprobación. Pero incluso tales extravíos señalan cuán vitales para el ser humano la energía de Venus. En un mínimo de placer y acuerdo, la vida psíquica se quiebra en ansiedad y en agresión. Por lo tanto, en palabras de Freud, el eros es el gran adherente de la civilización. Une a los individuos en comunidades mediante los lazos del amor y de la libido compartida, contrarrestando la pulsión de muerte que nos deliría. Así, en la arquitectura de la experiencia, Venus sostiene los puentes del sentido compartido y la dulzura del existir. Es la sonrisa de la complicidad entre los amigos, la tregua apacible tras la tormenta, la sensación de armonía y cuando todo está en su lugar y uno está de acuerdo consigo mismo y con el mundo. Entonces, cuando estamos bajo la égida de Venus, el ser se siente pleno, o al menos tendiente hacia una plenitud alcanzable a través del otro y del otro. Y bien, ahora vamos a ver el reverso dinámica de esta ecuación, porque también tenemos otro factor que es igualmente imprescindible, que es Marte, que es la fuerza que rompe la armonía para impulsar el deseo en su arista más ardiente e incluso dolorosa, abriendo paso a la transformación e individuación. Por lo tanto, representa otro polo del goce, otro polo de la luna. Marte en este contexto representa el deseo, el conflicto y el dolor creador. Entonces,
participando de la sustancia y de la carne de la luna y en alternancia a lo que representa Afrodita, se alza Marte, el dios de la guerra, símbolo de la agresión, el ímpetu y el deseo combativo. En la astrología, Marte representa la energía activa, la voluntad dirigida y la capacidad de afirmación, y también la rabia, la impaciencia y la lujuria. Se le llama el planeta rojo y nos habla acerca de la pasión y de la batalla. Sus palabras clave incluyen agresión, acción, deseo, competencia, coraje y pasión. Es la chispa que nos hace actuar sin vacilación, a veces sin pensar. Si Venus nos inclina a la unión, Marte nos impulsa a la separación individuante, a trazar un límite, a decir, yo quiero esto y lo voy a obtener. Es la encarnación de la voluntad de poder, en sentido neutro, poder hacer, poder conquistar objetivos. Y en el plano de sexualidad se suele decir que Venus encarna la atracción romántica del canto erótico, mientras que Marte gobierna al niño, la ausencia del deseo carnal y la conquista, ¿no? Sobre todo pues, la conquista sexual. En efecto, en la dialéctica de los sexos, Marte simboliza lo doliente, lo penetrante, aquello que busca activamente satisfacerse, complementando el polo receptivo y armonizador de Venus. El binomio asignado a Marte en el enunciado es dolor y es deseo, que a primera vista puede parecer contradictorio. ¿No son el dolor y el deseo opuestos? Bueno, el deseo busca placer y el dolor es lo que evitamos. Sin embargo, una mirada profunda revela que están íntimamente atados. Filósofos y tradiciones espirituales han señalado que desear intensamente implica sufrir. Y el Buda lo formuló como la segunda noble verdad. La causa del sufrimiento es el deseo. Schopenhauer, con su conocido pesimismo, lo reiteró en términos filosóficos. La vida humana es esencialmente dolor porque esencialmente es deseo insaciable. Nunca obtenemos aquello que anhelamos de modo permanente y cuando lo obtenemos nace un nuevo vacío que engendra un nuevo deseo. Es algo de lo que hemos venido hablando a lo largo de estos últimos días. Hemos circundado ese ímpetu tanático, el Tánatos, el dios de la muerte, en las últimas consideraciones, sobre todo cuando estábamos hablando acerca de estos registros del inconsciente, ¿no? Estos registros que se referían a lo real, lo simbólico y lo imaginario, ¿no? Esos tres niveles. Y detrás de ello está pues, la privación. Detrás de la privación, la necesidad de obtención de aquello que nos falta. Platón decía en el banquete, en boca de Agatón, pues que, que Eros es hijo de Peros y Penía, es decir, de la escasez, de la escasez y de la necesidad, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí está revistiendo a Eros de estos visos propios del deseo, que es un deseo insaciable, ¿no? La falta es lo que ocasiona el surgimiento del deseo, ya lo indica Lacan, y añade que en última instancia lo que deseamos es ser. Existe una falta en el ser que jamás podemos colmar. Por lo tanto, el deseo nunca se sacia de forma definitiva, y esa fricción constante entre querer y no tener es la fuente de dolor de la que habla el Buda, ¿eh? Marte personifica precisamente esa tensión. A diferencia de Venus, que busca la satisfacción y el reposo en la unión, Marte es el aguijón que nos espolea con lo que nos falta, nos empuja a perseguir, a conquistar, a avanzar e incluso a costa del sufrimiento. El dolor asociado a Marte aparece de múltiples formas. En primer lugar, está el dolor inherente al esfuerzo y a la lucha. Todo empeño por conseguir un objetivo supone cierta dosis de sufrimiento. Y la incomodidad de salir de la zona conocida, el desgaste físico, la posibilidad de fracaso, la resistencia que oponen los obstáculos nos llevan a vivir esa experiencia que no cabe llamar de otra manera que experiencia agónica. No quiero que se entienda de manera muy dramática este epíteto que le he asociado de agónico, porque agónico viene de agón. En el griego agón significa lucha, significa refriega. Lo agonístico es aquello que promueve un continuo, aquello que promueve un continuo desafío. ¿Sí? Marte es esa energía desafiante que nos permite afrontar ese dolor sin rendirnos, incluso en cierto nivel, incluso disfrutando, ¿no? Del fragor de la lucha. Un atleta marcial siente placer en el ardor muscular del entrenamiento. Un emprendedor encuentra estimulante el riesgo y las dificultades.
Muchas veces se me ha comentado eh, qué ocurre cuando Marte se encuentra en un signo de Venus, ¿no? ¿Y por qué se encuentra allí en detrimento? Pues precisamente porque cuando Marte se encuentra en un signo de Venus, Venus experimenta en su seno la experiencia de la división y del goce disociado. Y por lo tanto, la persona asocia el placer a experiencias extremas de dolor y de sufrimiento, ¿no? Ese punto está, por ejemplo, presente en Kobe Bryant, o en Cassius Clay, Muhammad Ali, ¿no? El gran boxeador. Kobe Bryant era un gran jugador de baloncesto, destacado como probablemente uno de los grandes apóstoles de la resiliencia y de la sensación de ajuste extremo en el entrenamiento, ¿no? Y por lo tanto el placer que experimentaba al sufrir entrenamientos extremos, ¿no? El propio Kobe Bryant, ¿no? Lo que se llamó el, la mentalidad mamba, la mentalidad de la mamba, ¿no? La mamba negra, que era el nombre que le daban a ese, a ese síndrome, que en el fondo es lo que caracterizó a este jugador de baloncesto, ¿no? Aquí vemos una manifestación del goce en el dolor, ¿no? Cuando Marte se encuentra en Libra, cuando se encuentra en Tauro, Marte es una característica integrada en las entretelas, en la, en la trama, en la trama carnosiana, ¿no? Marte nos da la valentía para tolerar y trascender el dolor en pos de lo que deseamos. Sin esa cualidad nos estancaríamos en la comodidad. Nietzsche alabó este aspecto cuando dijo que lo que no me mata me hace más fuerte. El dolor canalizado marcialmente se convierte en combustible para la voluntad. En segundo lugar, Marte se vincula al dolor que infligimos y que nos infligen en la lucha. Las metáforas bélicas se aplican a muchos ámbitos de la vida: la batalla de la supervivencia cotidiana, las heridas del amor apasionado, las victorias y las derrotas personales. Marte rige la agresividad, y la agresividad conlleva la posibilidad de herir y de ser herido. Y en términos literales es la violencia física, desde la pelea infantil hasta la guerra. En términos psicológicos es la agresión verbal, la agresión emocional, la competencia que puede humillar al rival, la confrontación de voluntades. Cada vez que afirmamos con fuerza nuestro deseo, corremos el riesgo de colisionar con el deseo del otro. Desde esa colisión, a menudo ambos salen con algún grado de dolor psíquico. Sin embargo, también hay un lado luminoso a través del conflicto. Las cosas se clarifican, las verdades salen a la luz y puede alcanzarse un nivel mayor de autenticidad. Pensemos en una discusión de pareja que duele, pero tras la cual tal vez la relación crece en comprensión, una nueva armonía venusina nacida de la crisis. Esto refleja la dialéctica hegeliana, donde la tensión, tesis contra antítesis, lleva a una síntesis superior. Que me perdonen los hegelianos estrictos, porque bien sé que no es tan simple hablar de tesis, de antítesis y síntesis. De hecho, yo muchas veces lo he afeado, pero en aras de llevar a una percepción de cada uno que representa Marte, pues me voy a dar el lujo que no debería, me voy a dar el lujo de ser coloquial, ¿no? Marte sería la tesis combatible, ¿no? Y Venus representaría la deseada síntesis armoniosa. Pero para llegar a ella a veces es inevitable atravesar el conflicto. El deseo en sí, visto fenomenológicamente, es una fuerza inquietante. Nos proyecta fuera del presente hacia un futuro imposible. Heidegger definió al ser humano, Dasein, como un ser arrojado que se proyecta constantemente más allá de sí mismo. Esa proyección podemos asimilarla al movimiento del deseo y a Marte. El deseo es pretensión de futuro, aspiración, e imagina un estado distinto al actual y moviliza al sujeto hacia él. En ese proyectarse hay una mezcla de esperanza y de angustia. Y Marte ahí encarna la impaciencia del futuro y el impetuoso querer ya aquello que aún no es. De ahí que Marte se relacione también con la impulsividad.
No quiere esperar, no quiere demorar la descarga de energía. El dolor de la espera o el dolor de la frustración cuando la realidad no cede puede volver a Marte colérico. Recordemos al héroe homérico Aquiles, paradigma de Marte, cuya cólera, Menis, desata sufrimiento tanto en sus enemigos como en sí mismo. La cólera de Aquiles, en la Ilíada, nace del deseo herido, se siente deshonrado, se le niega lo que desea y causa una cadena de violencia y de dolor. Es un cuadro mítico que refleja la psicología universal, la ira como respuesta al deseo frustrado. Sin embargo, hay un aspecto constructivo del dolor ariano. En la alquimia de la psique, muchas veces el dolor es transformador. El atravesamiento consciente del dolor puede forjar carácter, revelar recursos internos insospechados. Marte, regente del hierro y la forja en ciertos simbolismos, templa el acero del alma a través del fuego de la prueba. Y un individuo que ha luchado por sus anhelos desarrollará fortaleza y autoestima basadas en la experiencia real. Y en ese sentido, Marte se vincula al proceso de individuación. Jung podría ver en la confrontación con la sombra y los dragones internos una obra de Marte. Hay que tener en cuenta que Marte es signo de acción de Marte, que es Aries, que es un logos performativo, el más directo, el más penetrante de los tres, eh, Leo y Sagitario, modulan de otra manera a través de una dimensión ética y una dimensión estética, respectivamente. Leo y Sagitario encarna crudamente esa voluntad de traspasar los límites, ¿no? Ahí es donde se exalta el sol y por lo tanto la individuación. Eh, Campbell habla, por ejemplo, del libro solar de las mil caras, referido a ese ser en un primer momento reivindicativo, en un primer momento necesitado de validación. El famoso héroe solar de las mil caras, que en muchas historias deben matar al dragón, es decir, atravesar el imaginario a través del ego performativo, el dragón, que es la gran madre, el gran otro, y por lo tanto el imaginario taurino. Entonces tiene que atravesar, tiene que penetrar al dragón para rescatar a la princesa, que es el valor venusino, y así realizarse, dándose a sí mismo la conciencia de su ser real, ¿no? El logos normativo propio de Géminis, es que es quien alcanza a pronunciar el nombre del Padre, ¿no? Esta batalla duele, pero es una batalla que da sentido. El psicólogo James Hillman, de la psicología arquetipal, veía a las figuras de los dioses como Marte, no solo como patrones de patología a través de la ira o de la violencia, sino también como patrones. Eso significa que los empuja a vivir con intensidad y autenticidad y a no rehuir los desafíos dolorosos en los cuales me crecimiento. Pues desde la perspectiva del inconsciente freudiano, Marte correspondería en parte a la pulsión agresiva, e incluso a la misma pulsión de muerte en su expresión externa. Freud notó que la agresividad es un componente universal del instinto y que a menudo se mezcla con la sexualidad. Thanatos de poneros, dando lugar a fenómenos como el sadomasoquismo. En el sadomasoquismo, literalmente, el placer y el dolor se entrelazan. El sadismo tiene goce causando dolor y el masoquismo tiene goce razonando. Freud llegó a teorizar un masoquismo primordial, donde el sujeto encuentra cierta satisfacción autodestructiva, posiblemente eco de la pulsión de muerte vuelta contra uno mismo. Lacan reinterpretó eso en términos de goce, en términos lunares, lo cual es muy sano, ¿no? Hay un goce en el dolor, un exceso más allá del placer, que explica por qué el sujeto puede reincidir en su situación de sufrimiento. Este gran enigma del que hablaba al principio, ¿no? Marte aquí sería señor de ese territorio límite en donde el dolor y el deseo se funden en una experiencia extrema. Pensemos en la figura del mártir o de la asceta, que movido por un deseo espiritual tan absoluto, Dios o la verdad, acepta e incluso encuentra sentido en un gran dolor corporal. Estábamos viendo en la visión de la mentalidad mamba de, 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 de Kobe Bryant, ¿no? O lo estamos viendo en sus combates impresionantes, como por ejemplo el de cuando éramos reyes, combate de Kinshasa, donde sigue boxeando, pues saca sus Clay, en aquella época Muhammad Ali contra George Foreman, ¿no? En donde aguanta durante 16 asaltos, pues los embates
de ese monstruo de la pegada que era Josh Foreman. Un hombre que pesaba, medía más de 2 metros y pesaba 130 kilos. Y los aguantó estoicamente, ¿no? Con ese, que al final ganó la pelea por KO, ¿no? Ese Marte resiliente, ¿no? La violencia como renuncia y como penitencia. ¿Mm? En la vida cotidiana, Marte se manifiesta cada vez que decimos no. Y también decir no respecto de lo que no queremos y decir sí respecto de lo que se nos niega. Es la asertividad que puede generar conflicto, pero sin la cual no hay afirmación propiamente de yo. Y por eso es allí en Aries donde el sol se exalta, ¿no? Duele decir no y defraudar al otro, o duele decir sí a un camino arriesgado, dolor de renunciar a la comodidad. Y Marte nos arma de valor para soportar esos dolores y actuar según nuestro deseo genuino. Yo lo comento muchas veces en las clases en Logos Astrológicos, al decir que el conflicto basal en la carta siempre se da entre lo que queremos y lo que deseamos. Y por lo tanto, la relación en la carta natal entre Venus y Marte nos explican acerca de cómo rebasamos y gestionamos nuestra zona de confort. Por lo tanto, es un espacio imprescindible para entender dónde tenemos ubicado ese, ese, ese lander, ¿no? Ese espacio, ese lugar en donde habitamos, al que me refería justamente al principio de este vídeo que ya es muy largo, ¿no? Es decir, la experiencia de la jouissance, la experiencia lunar. Un exceso de Marte sin Venus nos deja en guerra perpetua. Eso es lo que quiero decir. Nos deja en soledad hostil. Un exceso de Venus sin Marte nos sume en el estancamiento, en el conformismo y en la pérdida de identidad. La sabiduría vital implica integrar ambos, tener pasión para perseguir nuestros sueños, sin perder la humanidad para amar y cooperar. De hecho, muchas mitologías relacionan a Marte con Venus como amante, lo que simboliza que la fuerza y la ternura se buscan mutuamente. Otra dimensión a considerar es la relación de Marte con lo real lacaniano. Lacan definía lo real como que es imposible de simbolizar, a menudo asociado a la intrusión cruda del dolor, la muerte, lo inasimilable. Marte, en sus aspectos más extremos, nos enfrenta cara a cara con lo real, el cuerpo herido, la sangre, la pérdida irreparable. En ese sentido, cuando hablábamos de cáncer en otros vídeos, nos referíamos a cáncer como la memoria. Esa prememoria, ese océano primordial del caos al que hacíamos referencia al hablar de Venus y su exaltación en Piscis, tiene en Escorpio, que es el símbolo, es el signo de Marte, lo que llamaríamos la posmemoria. Y por lo tanto, aquel reducto de energía que es posesión del objeto disociado, el objeto que no, el objeto que ha quedado atrapado en la exterioridad a la que hacíamos referencia cuando hablábamos del inconsciente. Por lo tanto, la necesidad de rescatar esa inefable, ese inefable depósito de líbido que está presente en el cuerpo de nuestra polaridad. Somos hombres en el cuerpo del ánima y somos mujeres pues, en el espíritu del ánimo, ¿no? Eh, Marte puede romper el velo y exponer la desnudez de la existencia. Soldado en el campo de batalla, aterrorizado pero avanzando, está en contacto con la realidad última de la vida y la muerte, de una manera que la vida civilizada normalmente oculta. De ahí también el aura sagrada o luminosa que muchas veces rodea el dolor extremo y puede abrir experiencias límite. No es casualidad que en tradiciones chamánicas o iniciáticas se incluían pruebas de dolor para matar simbólicamente al yo y poder renacer. En esos conceptos sería Marte el iniciador que a través del sufrimiento pues desgarra las viejas pieles para que algo nuevo nazca. En definitiva, Marte estructura la experiencia del mundo como campo de batalla del deseo, con todo lo que lo implica. Metas, riesgos, lucha, heridas, victorias, derrotas y transformaciones. Es el principio dinámico que impide que la vida se estanque en un mero equilibrio placentero. Gracias a Marte sentimos un deseo ardiente que nos lanza hacia adelante, ese anhelo que nunca se termina de colmar y que por lo tanto nos mantiene vivos.
no tiene movimiento. Como dice un conocido proverbio, el dolor es inevitable. Perdón, el sufrimiento es inevitable, en un lapsus. El dolor es opcional. Podríamos decir que Marte es la evidencia de que vamos a tener que sufrir, que eso no es algo negociable, pero que y enfrentar el dolor, pero que hay una parte que forma parte de la existencia y otra que es deudora de las decisiones que tomamos en cada momento. Marte nos da el dolor de crecer y de querer, mientras que la actitud que tomemos, sufrir pasivamente o usar ese dolor como impulso, ya depende de la integración con otras fuerzas psíquicas. Si la Luna daba profundidad al mundo mediante la memoria y la carne, y Venus lo hacía grato mediante la belleza y el acuerdo, Marte le da la intensidad y la dirección mediante el deseo y la confrontación. Sin Marte nada nuevo bajo el sol. Con Marte el mundo se vuelve dramático, arriesgado y auténtico. Bueno, también quería comentar otras cosas acerca de lo que hemos estado comentando, pero creo que las voy a pasar para otro vídeo. Un vídeo un poco más corto donde vamos a dar culminación a todo esto de lo que hemos estado hablando. En todo caso, espero que haya sido de utilidad. Dentro de bien poco vamos a tener pues, en el canal grandes novedades. Esto espero que sea, el formato de este vídeo, espero que sea el preámbulo de fórmulas que sean muy provechosas para todos. Y nada, por hoy pues ya me despido después de este vídeo que creo que va a tener un récord. Muy bien, he disfrutado mucho, os abrazo y os emplazo para el siguiente. Muchas gracias y hasta más tarde mañana.